Cordial saludo. A continuación daremos paso a la sustentación de la actividad colaborativa fase número 3, en la cual presentaremos los principales aprendizajes obtenidos en este curso, abordando la importancia de la competencia comunicativa escrita, el papel de la gramática en la construcción de textos coherentes, la función de los signos de puntuación, cómo se organizan los discursos, cuál es el análisis de la estructura de las oraciones. Nuestro propósito es demostrar cómo estos elementos contribuyen a una comunicación clara, precisa, efectiva, dentro de no solamente los contextos educativos, sino también en los contextos profesionales. Esta actividad fue realizada por los estudiantes de séptimo semestre de psicología, Sol Nicole, Daniela y quien les habla, Andrés Matías. Pero la pregunta es ¿por qué importa escribir correctamente? Eh, Escribir correctamente va mucho más allá que evitar errores de ortografía, ¿sí? La escritura contribuye a una herramienta fundamental para organizar los pensamientos, construir conocimiento y comunicar ideas de manera efectiva. Hay un autor muy importante que es Gimes, 1972. Él señala que la competencia comunicativa implica utilizar un lenguaje adecuado según la necesidad de cada contexto. De igual forma, se habla que explicar que la escritura no solamente transmite información, sino que también transforma el conocimiento mediante ese proceso de reflexión y análisis. Es decir, un ejemplo muy clave sería de lo que estamos en el momento trabajando. El poder comunicar esta información nos permite reflexionar y analizar este curso base. Por ello, el dominio de la gramática y los signos de puntuación resulta indispensable en cualquier profesión, ya que es lo que facilita la construcción de textos porque permite la comprensión, la coherencia, que sean rigurosos. Es por eso que la escritura no debe entenderse únicamente como una exigencia académica, ¿sí? Se trata de una herramienta fundamental para la producción, la comunicación, una redacción clara, organizada, permite y favorece la comprensión de los mensajes, fortalece la credibilidad del autor, facilita la interacción en contextos académicos, laborales, científicos y en todos los ámbitos de nuestra vida. La competencia comunicativa escrita representa la capacidad de utilizar la lengua de manera adecuada, según las características del contexto, el propósito comunicativo y el destinatario. Se plantea que comunicarse eficazmente implica mucho más allá que conocer las reglas gramaticales. También se supone saber cuándo, cómo, para qué utilizamos determinados recursos lingüísticos. Esta competencia es esencial en la universidad porque permite elaborar ensayos, permite realizar informes, proyectos de investigación, una exposición como la que estamos realizando y de igual manera responder a los criterios con claridad, coherencia, rigor conceptual. Es decir, que se utiliza de manera adecuada para fortalecer nuestro proceso de formación. Por eso es muy importante escribir para comprender. El autor carlino plantea que la universidad exige este proceso académicamente, mediante las cuales los estudiantes aprenden a participar en las prácticas discursivas propiamente de cada disciplina. Asimismo, otros autores diferencian dos formas de escribir. La primera consiste en producir información ya conocida, y la segunda implica transformar el conocimiento mediante el análisis, la reflexión y la argumentación. Para ello, cada vez que redactamos un ensayo, un informe, una investigación, no solamente comunicamos información, también desarrollamos procesos de pensamiento que nos permiten comprender mejor los fenómenos estudiados, construir una postura crítica frente a ellos. Y es importante porque esta perspectiva resulta relevante para nuestra formación profesional, ya que demuestra que escribir correctamente contribuye directamente a nuestro aprendizaje y al desarrollo de un pensamiento crítico y a formarnos como profesionales aptos, íntegros y que pueden expresarse de manera coherente. ¿Qué es la gramática? La gramática es la disciplina que estudia las reglas que organizan palabras y las relaciones sintácticas dentro de la lengua, RAE 2010. Sus funciones son organizar el pensamiento, estructurar mensajes, evitar ambigüedades, garantizar claridad comunicativa también. La gramática constituye el sistema que permite organizar el lenguaje. Según la Real Academia Española del 2010, la gramática estudia todas las reglas que regulan el funcionamiento de lengua y también la relación entre sus diferentes elementos. Su importancia radica en que permite construir mensajes comprensibles y coherentes. Cuando estas reglas no se respetan, pueden aparecer ambigüedades, errores de interpretación o dificultades en la comprensión del texto. La coherencia. La coherencia es la relación lógica entre las ideas que permite desarrollar un tema de manera ordenada y comprensible. Las características de la coherencia son, primero, unidad temática, que son todas las ideas que se relacionan con el tema principal. Segundo, organización lógica de la información. Tercero, relación adecuada entre las ideas principales y secundarias. Y cuarto, la ausencia de contradicciones.
Para el ejemplo de coherencia es, los signos de puntuación facilitan la comprensión de los textos. Además, estos ayudan a organizar las ideas y evitar ambigüedades. Las dos oraciones desarrollan el mismo tema y mantienen una relación lógica. Para que un escrito sea considerado un verdadero texto, este debe cumplir con dos propiedades fundamentales, que son la coherencia y la cohesión. La coherencia se refiere al sentido global del texto. Un texto coherente mantiene una unidad temática, desarrolla las ideas de forma lógica y también evita contradicciones. Por ejemplo, si hablamos sobre la importancia de la puntuación, todas las ideas deben relacionarse con ese tema. La cohesión es el conjunto de mecanismos lingüísticos que conectan las partes del texto y garantizan su continuidad. Las características de la cohesión son, primero, uso de conectores, además, sin embargo, por lo tanto, esos como algunos ejemplos. Segundo, empleo de pronombres para evitar repeticiones. Tercero, referencias entre palabras y oraciones. Cuarto, uso adecuado de signos de puntuación. Para un ejemplo de cohesión tenemos, María presentó el informe, luego ella explicó los resultados ante el grupo. Por otra parte, la cohesión corresponde a los mecanismos lingüísticos que unen las diferentes partes del texto. Estos mecanismos incluyen conectores, pronombres, referencias y signos de puntuación. Por ejemplo, en la oración, María presentó el informe, luego ella explicó los resultados. El conector luego y el pronombre ella permiten enlazar las ideas y evitar repeticiones que sean innecesarias. En síntesis, la coherencia aporta sentido al texto y la cohesión proporciona los recursos lingüísticos para conectar sus partes de manera adecuada. Elementos básicos. El sujeto indica quién realiza o recibe la acción. El predicado es la información que se expresa sobre el sujeto. El verbo es el núcleo fundamental de la oración. La oración constituye la unidad básica de la comunicación escrita. Bosque y de Monte en 1999 señalan que la estructura sintáctica permite organizar las relaciones entre los distintos componentes del enunciado. Comprender la función del sujeto, el predicado y el verbo resulta indispensable para analizar textos y detectar posibles errores gramaticales. Ejemplo de oración. Ejemplo de una oración. Los estudiantes presentaron el informe final. El sujeto vendría siendo los estudiantes, el verbo sería presentaron y el predicado presentaron el informe final. Este ejemplo permite identificar que el sujeto indica quién realiza la acción, el verbo expresa la acción realizada y el predicado contiene la información que se dice sobre el sujeto. Con frecuencia se considera que los signos de puntuación únicamente representan pausas en la lectura. Sin embargo, la Real Academia Española en el 2010 establece que su función principal consiste en organizar el discurso y facilitar la interpretación de las relaciones entre las ideas. Una puntuación adecuada contribuye a la claridad, la cohesión y la coherencia de los textos académicos. Los principales signos de puntuación son la coma, el punto y seguido, punto y aparte, punto y coma, dos puntos, interrogación, exclamación, guión y raya, paréntesis, corchetes y la comilla. Comparativo donde se analizan los principales signos de puntuación y entonación. Cada uno cumple con una función específica dentro del texto y contribuye a la organización de la información de manera lógica. Su empleo adecuado fortalece la claridad del discurso académico y evita errores frecuentes de interpretación. No se relacionan con la ortografía, sino con la construcción sintáctica de las oraciones. Ejemplo, podemos decir ambigüedad. Se representa cuando una oración puede interpretarse de una o de maneras diferentes, generando una confusión en el lector. Ejemplo, vi a Juan con los binoculares. Anacolut consiste en una ruptura de la estructura sintáctica de la oración, dejando una idea inconclusa o mal construida. Ejemplo, los estudiantes que participaron en el proyecto, la representación fue excelente. ¿De qué hizo? Uso incorrecto de la expresión de qué, cuando el verbo solo requiere que. Ejemplo incorrecto. Pienso de que llegará temprano. Queísmo, supresión indebida de la expresión de, cuando la construcción correcta lo exige. Ejemplo, estoy seguro que habrá el examen. Uso incorrecto del verbo haber. Ocurre cuando se utiliza el verbo haber en plural, en construcciones impersonales. Ejemplo incorrecto. Habían muchos estudiantes en el aula. Forma correcta.
Había muchos estudiantes en el aula. Uso inadecuado del geriundo. Se produce cuando el geriundo expresa una acción posterior o una relación incorrecta con el verbo principal. Ejemplo incorrecto. Firmó el contrato, retirándose después, porque permite varias interpretaciones. El anacolupto rompe la estructura lógica de la oración y dificulta su comprensión. Por otra parte, el dequeísmo y el queísmo son errores frecuentes relacionados en el uso incorrecto de la preposición de. Asimismo, el uso inadecuado del verbo haber y del geriundo. Esto afecta la oración gramatical del texto. Por esta razón, la revisión crítica constituye una etapa fundamental del proceso de escritura. En esta primera oración observamos una estructura correcta desde el punto de vista gramatical. Se trata de una oración compuesta porque contiene una proposición principal y una subordinada introducida por el nexo que. El sujeto corresponde a los investigadores, mientras que el predicado expresa la conclusión obtenida. Este ejemplo evidencia cómo las subordinadas permiten ampliar la información y desarrollar ideas más complejas dentro de los textos académicos. La segunda es una oración compuesta subordinada sustantiva. En esta oración identificamos un error muy frecuente en la lengua española denominado dequeísmo. Este fenómeno ocurre cuando se incorpora la preposición de delante del conjunto que, sin que el verbo lo requiera. El verbo pensar únicamente admite la construcción pensar que. Por ello, la forma correcta es pienso que la competencia comunicativa es fundamental para el desempeño profesional. Esta oración representa uno de los errores más frecuentes en el español actual, cuando el verbo haber indica existencia, no posee sujeto. Por esta razón siempre debemos conjugar en singular. Aunque la expresión múltiples dificultades esté en plural, no constituye el sujeto de la oración. Por ello, la forma correcta es había múltiples dificultades de comprensión en los textos analizados. Es un tipo de oración simple enunciativa, donde dice vi al profesor con los documentos durante la conferencia. La ambigüedad aparece cuando una oración admite más de una interpretación. En este caso, no resulta claro si quien posee los documentos es el profesor o la persona que realiza la observación. La corrección propuesta aclara la relación entre los elementos de la oración y evita interpretaciones erróneas, mejorando la precisión comunicativa. Los estudiantes que participan en la investigación, los resultados fueron muy satisfactorios. En esta oración compuesta, en las que encontramos una anacoluto, es decir, una ruptura de la estructura gramatical, la oración comienza refiriéndose a los estudiantes que participaron en la investigación, pero posteriormente cambia la construcción y aparece una nueva información sin contexto ni conexión sintáctica adecuada. La versión corregida mantiene una relación lógica entre sujeto, verbo, complemento, permitiendo una interpretación clara y coherente. Como grupo, concluimos que la escritura es una herramienta fundamental para construir conocimiento, comunicar ideas y desarrollar un pensamiento crítico. Durante esta actividad comprendimos que la gramática, la coherencia, la cohesión, los signos de puntuación no son únicamente reglas normativas, sino que son esos recursos que nos permiten expresar mensajes claros, precisos, comprensibles. Asimismo, el analizar estas oraciones nos permitió identificar errores frecuentes de redacción y reconocer la importancia de revisar críticamente nuestros textos para mejorar la calidad de nuestra comunicación escrita. Esto nos permitió también fortalecer nuestra competencia comunicativa, nuestra capacidad de argumentar académicamente. Y finalmente, como futuros psicólogos, entendemos que una adecuada competencia comunicativa es indispensable para la elaboración de informes, historias clínicas, proyectos de investigación, documentos profesionales. Por ello, consideramos que los aprendizajes adquiridos en este curso contribuyen a nuestro desempeño ético, académico y profesional
y que a través de este curso podemos realmente reafirmar nuestro papel dentro de nuestra profesión. Estas fueron las referencias utilizadas en nuestro proceso de sustentación. Muchas gracias.